mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Que Dios me los bendiga, un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes, qué glorioso estar nuevamente reunidos delante de la presencia de nuestro Dios, y en especial cuando nuestro Dios habla a nuestras vidas. Hemos estado desde hace ya 2 semanas hablando acerca de la importancia del pastorado. Ya nuestro anciano Raúl hace 2 semanas atrás nos predicaba acerca de el pastoreo en medio de su pueblo, que lo vemos desde el Antiguo Testamento. Vemos que siempre los ancianos han estado en el pueblo de Dios sirviendo siempre en la obra de Dios. Nuestro hermano Pablo nos enseñaba el domingo pasado en Juan capítulo 21 acerca de el deseo de Jesucristo, que le dijo al apóstol Pedro que protegiera, que cuidara su rebaño, sus corderos, sus ovejas, a pesar de que Pedro era un hombre con muchas limitaciones. Hoy día vamos a estar viendo en la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 4, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es el pasaje que hoy día vamos a estar estudiando. El pasaje que consideramos hoy se encuentra en medio de los sufrimientos que están padeciendo los cristianos. Durante toda la carta vemos hermanos expatriados, afligidos en diversas pruebas, recibiendo las murmuraciones de los gentiles, padeciendo por ser justos, padeciendo por hacer lo bueno, siendo vituperados, y el diablo como un león rugiente queriendo destruirlos, queriendo devorarlos. Ese es el contexto de toda la carta de Primera de Pedro. Los hermanos están sufriendo y no lo están pasando mal. La fe de estos hermanos, como dice el capítulo 1, está siendo probada en diversas pruebas. Por esta razón, es muy probable que hermanos que estén desanimándose dentro de la congregación, es probable que hermanos estén derramando lágrimas, hermanos quieran dejar la carrera por todo lo que les está ocurriendo dentro de esta carta. Por todas esas razones y por todo lo que está sucediendo, Pedro se va a dirigir a los ancianos de la congregación. Comenzamos. Capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Así comienza nuestro estudio en esta tarde. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Hay una frase que omite nuestra versión Reina Valera, la frase por tanto. El texto originalmente debiera decir, por tanto, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esta frase para mí es importante, ya que la palabra por tanto es un conector, un punto medio entre lo que Pedro ha enseñado en capítulo 4 y lo que va a enseñar a los ancianos. ¿Qué es lo que dijo Pedro en capítulo 4? Mira capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pruebas, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por tanto, por estas cosas, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ese es el punto. Todos los padecimientos, todos los sufrimientos, los vituperios, los desánimos están conectados con el ruego que Pedro hará a los ancianos de la congregación. En otras palabras, ancianos, quiero rogarles, quiero pedirles por todos aquellos que están entre ustedes sufriendo, padeciendo y siendo vituperados. Esa va a ser la petición del apóstol Pedro. Cuando Pedro usa la frase ruego a los ancianos, nos muestra su carácter, la humildad de Pedro para hacer la petición. Pedro podría usar su autoridad apostólica y mandarles, no rogarles, sino mandarles, pero prefiere ser humilde y no darle un mandamiento a los ancianos, aunque lo es. Pero todo cambia por la forma en que Pedro pide las cosas. Y aquí vemos la influencia de Jesús en su vida. Pedro trata con respeto, trata con cariño a los ancianos, porque asimismo Jesús lo trató a él, a pesar de sus errores. ¿Cuál es la petición de Pedro? ¿Cuál es la petición hacia los ancianos? No lo dice, sino hasta el versículo 2, porque antes de hacer la petición, Pedro quiere enseñar algo muy importante a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esta frase indica que los ancianos o pastores son parte de la congregación, no aparte, no separados, no aparte de la congregación, sino que son miembros también de la iglesia, porque los ancianos están entre vosotros. Esto nos va a enseñar algo muy importante. ¿Sabes qué es? Que ellos también están sufriendo. Ellos también están padeciendo. Quizá también tienen desánimo como los demás miembros. Ellos también tienen las mismas necesidades como cualquier otro hermano, porque son de entre nosotros. Los sufrimientos del capítulo 4 son los mismos sufrimientos de los ancianos porque están entre nosotros. La diferencia es que cumplen una función distinta a los demás miembros. Pero no debemos olvidar que ellos también son participantes de los padecimientos de Cristo, también están siendo vituperados, también están padeciendo como cristianos, también padecen según la voluntad de Dios. Los ancianos en esta carta están sufriendo, no lo olvidemos, porque están entre nosotros. Eso es muy importante en este texto. Yo anciano también con ellos, dice el versículo 1. Pedro en 1:1 se presentó como un apóstol de Jesucristo, pero aquí se presenta como un anciano, como un pastor. No hay duda de que Pedro es el gran baluarte de la iglesia. Fue el único de los 12 que caminó por el mar. Fue el primero en confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero de los apóstoles en anunciar el evangelio de Cristo a 3,000 personas. Fue elegido para abrir las puertas de la iglesia. Fue él con los 12 apóstoles quienes debían guiar a la iglesia en la doctrina del Señor. Sí, Pedro siempre fue un gran líder, pero en esta parte de su vida, ya siendo de edad avanzada, un hombre maduro y muy distinto al Pedro que estuvo con Jesús, ahora su labor es pastorear, cuidar, proteger el rebaño. Vemos a Pedro cumpliendo en esta carta la labor que Jesús le encomendó en Juan capítulo 21, lo que aprendíamos la semana pasada. Jesús le dijo, Pedro, apacienta mis corderos, Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro quizá no entendió la petición del Señor cuando él se la hizo, pero ahora que ha madurado, ahora que el Espíritu Santo ha ido trabajando en su vida, Pedro se convirtió en un pastor para apacentar y cuidar la iglesia del Señor. Pero debió madurar, debió crecer a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo.
Pero ¿sabes también lo que significa también con ellos? Que Pedro también es parte de la iglesia. También es parte de la hermandad. Y si Pedro es parte de la hermandad, significa que también está padeciendo. También ha sufrido. También derrama lágrimas. Pero al ponerse de ejemplo como anciano, Pedro está diciendo, ancianos, atentos, la petición que les voy a hacer, yo estoy dispuesto y listo para hacerla, porque yo también soy anciano entre ustedes. Algo que siempre se dice del pasaje es que Pedro se pone a nivel de los ancianos. ¿Se pone a nivel de los ancianos? ¿O pone a los ancianos a nivel de él? ¿Cuál es la cosa? Si este fuera el motivo, esto significaría que Pedro y los ancianos, aunque sean de entre nosotros, merecen un trato de respeto y honor. No porque sean más, sino por la tarea que se les ha encomendado. Cuidar la grey del Señor. Amén. Además, Pedro nos dice en el versículo 1, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pregunto, ¿por qué aparece esta frase en medio de un ruego? ¿Por qué aparecen los sufrimientos de Jesús en medio de una petición? La mayoría de los comentaristas o eruditos dicen de esta frase que Pedro está mostrando su sello apostólico, ya que para ser apóstol había que ser testigo de los padecimientos de Cristo. Pero personalmente pienso en otra probabilidad. Creo que Pedro, al decir la frase y testigo de los padecimientos de Cristo, Pedro está diciendo, ancianos, pastores, el Cristo, el príncipe de los pastores, como va a ser llamado en el versículo 4, por salvar y cuidar el rebaño, también sufrió, también padeció, incluso dio su vida. Y yo estaba ahí, yo lo vi, yo soy testigo de esos padecimientos. Esto es importante para los ancianos, ya que ellos están pasando por lo mismo, también padecen y sufren. Pero Pedro, con esta frase, les está mostrando que están en el camino correcto. Como ya lo dijo en 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si ese pensamiento está en la mente de los ancianos, más fácil será para Pedro hacer la petición que quiere hacerles. Además, nos dice el versículo 1, que soy también participante de la gloria que será revelada. Esta frase es de esperanza, una palabra esperanzadora en medio de todo lo que está pasando. La gloria que será revelada tiene que ver con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo venga, que manifieste su gloria, es inevitable. Es una realidad, y de eso Pedro está completamente seguro. ¿Por qué? Porque Pedro no solo fue testigo de los padecimientos de Cristo, Pedro también fue testigo, participó y vio esa gloria que será revelada. Recuerde que Pedro vio en el monte al Cristo transfigurado, al Cristo celestial, al Cristo majestuoso, al Cristo glorioso. Él mismo nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro lo vio, Pedro vio la gloria, Pedro vio al Cristo en gloria y majestad. Pues cuando él recibió de Dios, dice el versículo 17, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, Juan y Jacobo, los que estaban ahí, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro es participante, Pedro estuvo ahí, Pedro vio con sus propios ojos el poder de Cristo, Pedro vio con sus propios ojos la majestad de Jesucristo, Pedro vio al Cristo glorioso. Y eso que yo vi, dice Pedro, esa gloria que yo participé, esa misma gloria será revelada para ustedes. Lo mismo para todos ustedes.
ancianos. Por eso, esta es una frase de esperanza. Escuchen, ancianos, sé que muchas veces sufren, sé que también padecen, sé que a veces derraman lágrimas, pero recuerden que el Señor Jesucristo también sufrió. Yo de eso soy testigo, pero también sé que así como sufren, participarán de aquella gloria que será revelada por nuestro Señor. Amén. Ahora que Pedro alienta y anima a los ancianos, hará la petición. Esta es la petición. Versículo 2. Ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad, como nos enseñaba nuestro hermano Pablo la semana pasada. Tiene que ver con alimentar, dar el pasto o llevar a pastar al rebaño. La petición es esta: ancianos, apacienten, pastoreen, alimenten a las ovejas, anden en medio del rebaño, atiendan a las necesidades de ellas, ovejas que están entre ustedes, atiendan a la necesidad de cada una de ellas. Esa es la petición. Esta es una petición de amor, de mucha dedicación, de tener un cuidado especial por el rebaño, por las ovejas. No puedo dejar de pensar en lo aprendido la semana pasada. Pedro no solo está cumpliendo con la labor que Jesús le hizo, además hace la misma petición a los ancianos que Jesús le hizo a él. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Y ahora es Pedro quien hace esta misma petición a los ancianos. Apacienten la grey, pastoreen el rebaño. Pedro, al madurar, se dio cuenta de la gran labor que le fue encomendada por el Señor, y esa misma labor Pedro se las transmite y encomienda a los ancianos. Este pasaje nos muestra a nosotros, hermanos, como ovejas, pero ovejas que necesitan de un cuidado, necesitan de un pastor, necesitamos ser protegidos, necesitamos ser pastoreados. Y esta idea la vemos desde el Antiguo Testamento. Dios se muestra en el Antiguo Testamento como nuestro pastor. El Señor Jesús se muestra en el Nuevo Testamento como nuestro pastor. Pero el concepto del Padre y del Hijo de ser pastor es que el pastor debe andar, debe caminar en medio de su pueblo. Recuerde lo que dijo David en el Salmo 23, versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también el Salmo, el versículo nos dice y nos enseña por qué Dios es nuestro pastor. El versículo 2 dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Mira las dos frases: Jehová es mi pastor, porque me pastorea, porque anda en medio de nosotros, porque anda en medio de mí, dice David. Dios es nuestro pastor porque apacienta, pastorea, anda en medio de nosotros. Es pastor porque anda en medio del rebaño. Recordemos también lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahí en el mismo capítulo Jesús dice: las ovejas oyen su voz y sus ovejas a cada una llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El mismo concepto del Padre. Jesús es el pastor porque anda en medio del rebaño. Las ovejas le conocen y él conoce a cada una. Las llama por su nombre. Las ovejas le siguen. Incluso es capaz de dar su vida por ellas. Ese es el modelo de pastor, nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Este mismo modelo
La misma función en la que el Señor Jesús quiere desarrollar en Pedro al decirle: Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida y protege mi rebaño. Jesús fue pastoreado por su Padre cuando estuvo en este mundo. Pedro fue pastoreado por Jesucristo. Estos ancianos fueron pastoreados por Pedro. La iglesia debe ser pastoreada por sus ancianos, pero con el mismo corazón del Padre, con el mismo corazón de Jesús, con el mismo corazón de Pedro. Este es el concepto, esta es la función: apacentar, alimentar, andar en medio de la grey. ¿Y por qué se debe pastorear y proteger la grey? Porque esta grey, este rebaño es de Dios. Apacentad la grey de Dios. El rebaño no es nuestro, sino de Él. Por eso se cuida, por eso se protege. Es el rebaño de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No solo apacientan, no solo las alimenta, también las cuida, las protege. Los ancianos protegen el rebaño. Quienes nos deben cuidar, quienes nos deben proteger, son de entre nosotros mismos, porque nos conocen, aman el rebaño de Dios, se comprometen delante de Él porque tienen el corazón de Cristo. La palabra cuidando de ella tiene el sentido de supervisar, estar atento de que nada afecte al rebaño, estar mirando al rebaño con atención y con dedicación. Recuerden que en esta carta los cristianos sufren por las persecuciones, por las murmuraciones, por las calumnias, son tratados de malhechores. Y de la misma forma los ancianos, ellos también sufren, están pasando por las mismas cosas, pero la petición de Pedro es: ancianos, ancianos, aunque esto esté sucediendo y ustedes estén sufriendo, dediquen tiempo, amor, cariño, protección, cuidado, alimento a otros cristianos que sufren igual que ustedes. Protejan los corderos. Cuiden a las ovejas, aunque ustedes mismos sufran. Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque Jesús así lo hizo. Piensen como Jesús, hagan lo que hizo Jesús. Él es el modelo que debemos seguir. Pedro quiere que los ancianos puedan cumplir el rol que Jesús cumple y que ha cumplido por siempre. No buscar su propio beneficio, sino el de los otros, despojarse a sí mismo para servir a los demás. Este es el rol del anciano. Cuiden la grey, anden en medio de ella, vean lo que les afecta, lo que los debilita, lo que los hace dudar, anímenlos, denle palabras de ánimo. Cumplan el papel que Jesús cumplió estando en este mundo, a pesar de que ustedes mismos estén sufriendo. Este es el sentido, mis amados hermanos. Este es un trabajo de amor, este es un trabajo de dedicación, este es el trabajo que deben realizar los ancianos. Esta es su labor: cuidar, proteger el rebaño de nuestro Dios. Esto es. Ahora Pedro hará 3 contrastes para mostrar cómo debe ser el corazón de los ancianos que sirven y cuidan la grey. En el versículo 2, el primer contraste: no por fuerza, sino voluntariamente. Segundo contraste del versículo 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tercer contraste en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí están los 3 contrastes. No por fuerza. ¿Qué significa esto? Hermanos, tenemos que pensar en los cristianos de ese tiempo. Si hay algo que ha vivido la iglesia del primer siglo, es ser forzado a cosas que no quieren hacer. Esta carta nos muestra ya en el primer versículo que los cristianos fueron forzados a dejar sus casas, su patria, sus hogares, porque fueron expatriados. Son forzados a todo lo que hacen.
Los siervos están siendo forzados por sus amos. El mundo quiere forzar a los cristianos a ser como ellos. El imperio romano quiere forzar a los cristianos a que honren a un tirano como Nerón. En cada momento de su vida están siendo forzados, están siendo obligados a hacer algo, cosas que ellos no quieren hacer. Y como ellos conocen ese sentir, saben lo que es estar obligados contra su voluntad. Pedro les dice: apacienten, cuiden el rebaño, pero no de esa forma, no obligadamente, no forzadamente. No, ustedes saben lo que es ser forzados, pero no lo hagan con ese corazón, no por obligación, no por fuerza, no forzadamente, no lo hagan como si alguien los forzara a hacerlo, sino por el contrario, voluntariamente. Lo hace por voluntad propia, por el deseo que nace en su corazón, lo hace porque él quiere hacerlo. Ese es el anciano que nos debe servir, por el deseo propio de su corazón. El pastoreo va ligado al amor, nace del corazón, se protege, se supervisa, se cuida porque se ama la grey. Ese es el sentido. Los ancianos van a visitar, van a cuidar, van a proteger, van a alimentar, solo por el deseo y la satisfacción de hacerlo. Porque esto les nace en su corazón, nada los fuerza, se complacen en hacerlo. El proteger a sus ovejas, el proteger el rebaño, los vuelve felices, porque es voluntario. Es un trabajo de amor. No por fuerza, sino voluntariamente. Segundo contraste, no por ganancia deshonesta. La frase ganancia tiene que ver con dinero, fuente de sustento, pero no ganado de una forma incorrecta, de una forma vergonzosa, deshonestamente. De ahí esta frase, no por ganancia deshonesta. En el Nuevo Testamento, los falsos maestros son ligados a esta forma de ser y de pensar. La piedad la han convertido en una fuente de ganancia, dice Timoteo. Anda por las casas enseñando lo que no conviene para recibir dinero deshonestamente, nos dice Tito. Son personas codiciosas, avaras, su corazón está controlado por el deseo de tener y aman el dinero más que cualquier otra cosa. Esa era la motivación de los falsos maestros del primer siglo. Pero estaban extraviados completamente de la fe. No les interesa cuidar la grey, no les interesa pastorearla. Su única motivación es el dinero. Los ancianos deben ser todo lo opuesto, no deben ser motivados por el dinero, ni mucho menos por dinero deshonesto. Es algo que nace en ellos voluntariamente. Su única motivación es el rebaño, es cuidarlos. Es cuidar este rebaño de Dios. Lo hacen, no lo hacen por recibir ganancias. Pero hay una pregunta que se me viene a la mente. Cabe hacérsela en este momento. ¿Tiene derecho entonces un anciano a ser sustentado por la congregación? La respuesta es que sí, por supuesto. No es un estudio de esto, pero vale hacerse la pregunta. Vemos en el Nuevo Testamento que los ministros de Dios eran sustentados por sus propias congregaciones para que ellos pudieran ejercer un mejor trabajo sobre la congregación. El apóstol Pablo ya dijo en la primera carta de Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El doble honor tiene que ver primeramente con darles la honra que se merecen por el trabajo que realizan sobre nosotros, tenerlos en alta estima, pero también honrarlos con sustento económico, ya que solo cuidan de la grey por voluntad propia. Además, trabajan en predicar y enseñar. Ese doble honor. La iglesia sustentaba a sus ministros, a sus ancianos en el primer siglo. Entonces la idea es,
Los ancianos no ejercen el pastorado motivados por el dinero, sino por el deseo de hacerlo por voluntad propia. Pero la iglesia debe reconocer a sus ancianos y honrarlos, tenerlos por dignos de doble honor y poder sustentar en algún momento. Ese es el deseo de nuestro Dios. No buscan esto, para nada, lo hacen por voluntad propia, pero la iglesia misma les da el honor que se merecen. Los falsos maestros buscan estas cosas, no los líderes, no los ancianos de la congregación. Al entender esto, no puedo dejar de pensar en nuestros pastores y dar las gracias a Dios por el trabajo que hacen, ya que ejercen el pastorado sin ningún interés personal. Doy gracias a Dios porque uno de ellos es sustentado, pero no por nosotros. Los otros dos no reciben ningún sustento económico de nuestra congregación, pero han ejercido este trabajo por años, solo por el amor que tienen por las ovejas, por la grey de Dios, por el rebaño. Soy testigo del peso que llevan. He sido testigo de las lágrimas que han derramado y a pesar de que muchas veces sufren, siguen trabajando con el mismo amor, el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, demos las gracias a Dios por ellos, por el trabajo que han realizado por tanto tiempo. Agradezcamos a Dios por lo que son, por lo que hacen. Y trabajemos en poder tenerlos por dignos de doble honor. Sustentar sus vidas para que ejerzan un mejor trabajo en beneficio de nosotros mismos. Aquellos que quieran ejercer el pastorado deben tener este mismo corazón. Es un trabajo voluntario, no por dinero, ni por ganancia deshonesta. Nace en su corazón y lo hace con ánimo pronto. Si no, con ánimo pronto, nos dice el versículo 2, celosamente, con buena disposición, con alegría. No ve un anciano ejerciendo su labor de pastor con molestia. Por el contrario, la idea de Pedro es, andan en medio del rebaño por voluntad propia, pero también con entusiasmo, con disposición, con alegría, se gozan animando, se gozan aconsejando el rebaño, los levantan y lo hacen con todo gusto, con ánimo pronto. Los miembros de la congregación provocan gozo en el corazón de los ancianos. Ese es el anciano. Este es el anciano. No lo hace por fuerza, sino por voluntad propia. No lo hace por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y versículo 3 nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Me gusta también lo que dice otra versión. No tratan a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. No. ¿Por qué Pedro tiene esta idea en su mente? Porque precisamente, hermanos, los cristianos están sufriendo por la opresión de los romanos. Ellos ejercen señorío sobre la iglesia, creen ser sus dueños. Lo mismo pasa en el capítulo 2. Los amos, los jefes están ejerciendo señorío sobre sus siervos, sobre sus empleados cristianos. Estos hombres creen ser sus dueños. Pedro no quiere que eso pase entre nosotros. Quiere evitar esto en la iglesia. Basta con recibir el señorío de los de afuera, pero no puede pasar esto dentro de la iglesia del Señor. Los ancianos no son amos, son servidores de Dios y no deben ejercer el pastorado como si fueran nuestros jefes o nuestros amos. El único que tiene señorío sobre su grey es Cristo, y Cristo mostró su grandeza siendo siervo de todos y dando su vida en rescate por nosotros. Los ancianos siguen el camino de Cristo, tienen el corazón de Cristo, deben servir como Cristo, no como teniendo señorío por la iglesia, sino, dice el versículo 3, siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplo. Esto significa que si un anciano quiere pedir algo a la congregación,
no debe pedirlo con palabras, debe mostrarlo con su ejemplo, para que otros lo imiten. Hermano, nuevamente voy a hablar de mis ancianos. Yo he aprendido mucho de mis ancianos en ese sentido. Los primeros en someterse a las decisiones de la iglesia, ¿sabe quiénes son? Nuestros ancianos. Y estoy hablando de nuestros ancianos de Nogales. Los primeros en someterse a las decisiones de los comités, nuestros ancianos. Los primeros en someterse a las decisiones de los evangelistas, los ancianos. Los primeros en someterse a los demás, siempre están dando el ejemplo a otros. Jamás pasan a llevar a los demás. Nos dan el ejemplo en todo. El anciano pide las cosas en silencio, dando el ejemplo. El mismo ejemplo nos mostró Jesucristo. Antes de enseñar al pueblo, nos dice Hechos capítulo 1, versículo 1, hizo, mostró, dio el ejemplo. Jesucristo da el ejemplo. Nuevamente Cristo es el ejemplo. Y cuando un anciano ejerce de esta forma, a través del ejemplo, está mostrando la luz de Cristo en su vida. Los ancianos tienen una responsabilidad muy grande, llevan una gran carga, a veces van a sufrir y hasta llorar, pero lo hacen porque aman la grey, aman el rebaño, quieren protegerlo a pesar de que ellos sufren, dan el ejemplo y aman a las ovejas. Pero también un día recibirán un gran galardón. Nos dice el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¡Wow! Voy a ir a un punto con esto. Hay ancianos, hay pastores en las congregaciones, pero sobre ellos hay un príncipe. El príncipe de los pastores. ¿Quién está por encima de todos nosotros? Primero quiero enumerar lo que hemos visto para explicar este punto. Número 1, los ancianos padecen en este pasaje como Cristo lo hizo. Número 2, los ancianos pastorean como Cristo lo hizo. Número 3, los ancianos cuidan como Cristo lo hizo. Número 4, los ancianos lo hacen por voluntad propia como Cristo lo hizo. Número 5, los ancianos hacen el trabajo con alegría como Cristo lo hizo. Número 6, los ancianos dan el ejemplo como Cristo lo hizo. Cada cosa que hacen es para ser más como Jesús. Y ese Cristo, ese príncipe, va a aparecer. Por eso un anciano no ejerce con señorío. Por eso Pedro no ejerce con señorío, porque sobre ellos está el príncipe de los pastores. Él ve todo. Él protege a todos, supervisa a todos y él ve cómo se ejerce el pastorado dentro de su grey. Él está viendo. Está sobre todos nosotros. Este príncipe va a aparecer, viene y viene pronto. Y según este versículo, ¿sabes a quiénes viene? ¿Sabes a quiénes viene el príncipe? A vosotros. A vosotros, ancianos, a vosotros. Termina el versículo 4. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él viene, el príncipe, se manifestará. Y todo el peso, todo el dolor, todo el cansancio, todo el esfuerzo, pastores, acabará y será recompensado a través de la corona incorruptible. Eso quiere decir que esta corona nada la destruirá, nada puede darle fin, nada puede acabar con ella, es incorruptible, indestructible.
Esa es la corona que Dios quiere para ustedes. Esa es la gloria que Dios quiere que reciban. Esa es la salvación que Dios les ofrece. Sí, voy a venir. Sé que están sufriendo ancianos, pastores. Sé que llevan un peso. Yo lo veo porque estoy sobre ustedes. El príncipe de los pastores está mirando todo lo que pasa. Sabe el peso, las lágrimas. ¿Cuánto peso lleva sobre ti a los ancianos? Pero viene con la corona y darles descanso a todos ustedes. Viene con el galardón, viene con la corona incorruptible, porque ustedes trabajan cuidando el rebaño de nuestro Dios. Están cumpliendo la labor de Jesucristo, el mismo que cuidó el rebaño, que también sufrió. Pastores, este es el trabajo que deben hacer. Y esta es la corona que debemos buscar, la incorruptible. No la corona de este mundo. La corona de este mundo se consigue pastoreando por dinero, haciendo el trabajo por obligación, enseñoreándose de la iglesia, haciendo que los miembros nos teman y nos miren como reyes a los cuales nadie puede contradecir. Pero eso no es lo que Dios nos ha enseñado en este pasaje. Lo que Dios quiere es que nos amemos, pastoreemos, cuidemos, aunque suframos, y que lo hagamos por alegría, dándole ejemplo a través de nuestra propia vida. Ancianos, Dios va a recompensar su trabajo, Dios va a recompensar todo lo que han hecho grandemente, no lo duden. Por eso es un trabajo maravilloso. Y por eso les animo a que nos sigan cuidando y protegiendo. Él está viendo lo que hacen, porque está sobre todos nosotros. Quiero animarlos a que sigan adelante, mis amados hermanos. También me dirijo a todos los hermanos y hermanas que sin ser pastores cumplen con el trabajo de pastor por amor a los hermanos. Ustedes también serán recompensados. Pero específicamente, escúcheme bien, a los varones de la congregación. Específicamente me quiero dirigir a todos los varones presentes. Y mi pregunta es esta: ¿quieres ser como Cristo? ¿Quieres servir como Cristo? ¿Quieres amar como Cristo? Piensa en ser un pastor de la congregación. Así sirve Cristo. Y Dios te necesita. He escuchado a hermanos decir: quiero servir como Cristo. ¿Sabes qué? ¿Qué te está diciendo Dios hoy día? Sé un pastor de la congregación, porque este es el corazón de Cristo. ¿Quieres servir como Cristo? Cuida el rebaño. Lleva la carga de otros. Este es el llamado, hermanos. Este es el llamado. Y por favor, no pienses en los requisitos para ser anciano, porque si tu deseo es servir a Dios de esta manera, Él va a trabajar en ti. Así como trabajó en Pedro, ponte en las manos de Él, crece, que el Espíritu Santo se adueñe de tu vida y cuide y protege el rebaño de Dios, y recibirás la corona incorruptible de gloria. Y un día gozarás del descanso de nuestro Señor cuando se manifieste el príncipe de los pastores. Agradezco nuevamente a todos mis ancianos, a los pastores de esta congregación, que han servido por amor, con un corazón intachable, sin buscar nada a cambio, solo por el deseo de amar la grey. Y a todos los hermanos que quieren ejercer el pastorado, que tienen esto en su corazón, trabajemos en que Dios pueda desarrollar todas estas cosas en nuestra vida. Les invito a que oremos, mis amados hermanos. Padre nuestro, Padre Santo, te honramos en esta tarde, porque tu palabra es maravillosa, es fuerte, es linda, y nos anima, nos muestra cómo quieres que sean los líderes
los ancianos de tu iglesia, Padre mío. Gracias por aquellos ancianos que nos protegen y nos cuidan. Gracias por el trabajo que han hecho por años. Sigue bendiciéndoles, mi Dios. Y levanta nuevos hermanos, levanta nuevos hombres, levanta nuevos pastores que se dediquen con un corazón como el de tu Hijo Jesucristo a proteger y cuidar tu grey. Padre mío, gracias por tu palabra linda que nos anima y nos da el corazón de tu Hijo Jesucristo. A través de él, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesús, es que te agradecemos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Busca primero